Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Jeremías capítulo 14, mensaje con motivo de la sequía. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este día que nos regalas. Gracias porque podemos contar con tu dirección. Gracias, Señor, por el perdón de los pecados. Venimos ante ti en este momento, Señor, con una petición especial. Que tú seas nuestro maestro, que tú puedas estar con nosotros en el estudio de tu palabra para que podamos tener entendimiento, que tú nos puedas regalar sabiduría para comprender tu palabra. Gracias, Padre, por concedernos tu bendición y ayudarnos cada vez más a ser mejores cristianos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 14 de Jeremías ha sido considerado como una profecía que se desarrolla hasta el capítulo 17, versículo 18, y que debió acontecer en los primeros 10 años del ministerio del profeta. El mensaje del capítulo 14 no lleva fecha, pero se ha pensado que fue presentado antes de la última parte del tercer año del reinado de Joacim, debido a que no hay mención de que los caldeos ya hubieran llegado a Jerusalén. Es el anuncio de un terrible castigo que vendría a Judá por su pecado y maldad. La primera sección de este capítulo 14 de Jeremías son los versículos 1 al 6, y se habla de la sequía que azotaría la tierra de Judá. Veamos los versículos 1 y 2. Palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se ha enlutado Judá, sus puertas desfallecen, se sentaron tristes en tierra, y sube el clamor de Jerusalén. Esta sequía que se menciona aquí en este capítulo parece ser que es la misma que se describe en Jeremías capítulo 3, versículo 3, que dice: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. La sequía a la que se menciona ha afectado a todo Judá que está de duelo. Una consternación general se apodera de todo el país. Es tan fuerte esta sequía que se menciona que sus puertas se despoblaron. Recuerden que en las puertas de la ciudad se desarrollaba el comercio, lo que significa que se ha perjudicado todas las actividades públicas y todo el comercio ha cesado. Versículos 3 y 4 de Jeremías capítulo 14. Los nobles envían a sus criados por agua, van a las lagunas, pero no hallan agua, vuelven con sus vasijas vacías. Se avergüenzan, se confunden y cubren sus cabezas. Se ha resquebrajado la tierra porque no ha llovido en el país. Los labradores, confundidos, se cubren la cabeza. La situación es tan crítica que los magnates que tenían sus propias cisternas en casa se ven obligados a enviar a sus subordinados a buscar agua en los pozos públicos, pero vuelven con los cántaros vacíos ante la decepción general de los que ansiosamente la esperaban. Por eso dice que están avergonzados, con las cabezas cubiertas en señal de duelo y aflicción. La lluvia ha cesado y eso ha traído dolor y tristeza. Miremos los versículos 5 y 6. Aún las siervas en los campos paren y abandonan la cría, porque no hay hierba. Los asnos monteses se ponen en las alturas y aspiran el viento como los chacales, pero sus ojos se ofuscan porque no hay hierba. El agua escaseaba y entonces se describe un cuadro triste.
Los siervos que cuidaban a sus crías las abandonan porque no había agua. El instinto de conservación era más fuerte que el de reproducción. Las asnas monteses subían a los cerros y trataban con el olfato de encontrar un lugar con hierbas para comer y no lo encontraban. Los agricultores cubrieron sus cabezas en actitud de un profundo pesar, es decir, los animales salvajes están sufriendo, la hierba verde ha desaparecido, todo parece un desierto. Ante esta triste situación por la que está pasando Judá, Jeremías se siente conmovido e intercede por su pueblo. Es la sección que va del versículo 7 hasta el 9, y viene entonces una súplica de salvación. Miremos el versículo 7. Aunque nuestras inquietudes testifican contra nosotros, Jehová, actúa por amor de tu nombre, porque nuestras rebeliones se han multiplicado contra ti, hemos pecado. El profeta, movido por el amor que siente por su pueblo, se siente impulsado a orar para que se le conceda perdón. Se coloca en vez de su pueblo y reconoce su pecado, y entonces ora, porque nuestras rebeliones se han multiplicado y contra ti hemos pecado. Entonces Jeremías apela a la misericordia de Dios. Oh Jehová, actúa por amor de tu nombre. Es decir, Jeremías conoce el carácter de Dios. Él es amor, por lo tanto es su amor el que lo motiva a actuar en favor del hombre. Dios nos ama antes que nosotros podamos amarlo a Él. Y entonces en los versículos 8 y 9, Jeremías reconoce: tú, la esperanza de Israel, su Salvador en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra, como caminante que se retira para pasar la noche? ¿Por qué eres como un hombre atónito, como un valiente incapaz de librar? Sin embargo, tú estás entre nosotros, Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Aquí hay varios elementos que debemos considerar. Número 1. Jeremías destaca el hecho de que Israel únicamente en este tiempo de crisis puede hallar esperanza en el Señor. Es el único que puede salvarlos. Esto es algo que cada uno de nosotros debemos entender cuando nos acercamos al Señor. Él es nuestro refugio. Él nos ama. Elena de White comenta acerca del Padre Nuestro lo siguiente: Jesús nos enseña a llamar a su Padre nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro, aquí se anuncia la verdad maravillosa, tan alentadora y consoladora, de que Dios nos ama como ama a su Hijo. Esto está en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 89. Dios nos ama no como resultado de que lo que debemos convencerlo a Él para que nos ame con una cantidad de ceremonias o ritos. No, Él nos ama porque su carácter es amor, porque antes que nosotros lo reconozcamos, Él ya nos ha amado. En segundo lugar, Jeremías apela al amor del Señor por su pueblo. Le dice que parece un forastero. El profeta lo usa como un símil para expresar la aparente indiferencia del Señor hacia Judá en este tiempo de aflicción. Pero Jeremías tiene una seguridad en la misericordia de Dios y le dice: sin embargo, tú estás entre nosotros, oh Jehová, y sobre nosotros es invocado tu nombre. No nos desampares. Dios está en medio de su pueblo y actuará en favor de sus hijos. Dios no es el que abandona a sus hijos en las horas de prueba. Allí está para fortalecer, allí está para ayudar, allí está para librar. El profeta confía en que aunque el Señor tarde en actuar, como valiente que es, salvará a los suyos. El asunto es que le permitamos a Él actuar. Una vez Jeremías termina la oración, Dios le responde, y es la sección que va del versículo 10 hasta el 12. Esta respuesta está dividida en dos partes. La primera parte, versículo 10. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo. Se deleitaron en vagar y no dieron descanso a sus pies.
Por tanto, Jehová no se agrada de ellos, se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Una descripción del pueblo de Judá que no se ha apartado de su pecado. Por el contrario, están vagando de un altar a otro, adorando falsos dioses. En lo religioso mantran los ídolos, en lo moral sigue sus conveniencias y pasiones, y en lo político busca alianzas con naciones extranjeras. Por lo tanto, este pueblo no tiene planes de volver a Dios. El arrepentimiento y la confesión siempre deben ir acompañados de un deseo de dejar el pecado, porque de lo contrario es pedir perdón para seguir haciendo lo mismo, y eso Dios no lo puede aceptar. Por eso Israel se presenta con su maldad ante Dios, sin deseo de corregirlo, pues recibe el castigo divino. La segunda parte de la respuesta está dirigida a Jeremías. Leamos los versículos 11 y 12. Y me dijo Jehová: no ruegues por el bien de este pueblo. Cuando ayunen, yo no escucharé su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no los aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Nuevamente el Señor le pide a Jeremías: no ruegues por este pueblo para bien, porque ellos no quieren arrepentirse, no tienen interés en abandonar el pecado. Por eso, así le traigan holocausto u ofrenda, ya Dios no la acepta, porque son carentes del espíritu de la verdadera adoración, ya han ido demasiado lejos, ya no hay oportunidad. Entonces Dios promete el trío de la maldición: espada, hambre y enfermedades. Para un pueblo que no reconoce sinceramente su maldad, vendrá entonces el castigo divino. Saben, amigos y hermanos, en el final de la historia, Dios cerrará la puerta de la gracia, y cuando esto ocurra ya no hay intercesión en el cielo. Ya no es tiempo de venir a Dios para buscar bendición, porque ya es tarde. El juicio de Dios es inminente, y hoy que hay oportunidad de salvación, debemos acercarnos a Él con corazones dispuestos. Sigamos estudiando el diálogo en que hay entre Jeremías con Dios acerca de los falsos profetas, sección que va del versículo 13 hasta el 16. Miremos el versículo 13. Yo dije: Señor Jehová, mira que los profetas les dicen: no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Al parecer, el profeta presenta excusa por el pueblo, ya que fue engañado por los falsos profetas. Una de las causas principales de la decadencia espiritual de los israelitas era la influencia poderosa hacia el mal que ejercían muchos falsos profetas que eran corruptos y solo buscaban la popularidad entre el pueblo prometido. Paz cuando la destrucción está a la puerta. Como estas palabras eran más agradables para el pueblo, entonces eran apreciados por el pueblo. Esa posición de los falsos profetas obstaculizaba la obra de los siervos de Dios. Un ejemplo de esta situación lo vemos en Isaías 30, versículos 8 al 10. Dice: Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. El Señor les habla de 3 azotes que vendrán sobre el pueblo rebelde: consumiré con espada, con hambre y pestilencia, ya que este pueblo solo quiere escuchar la voz de los falsos profetas. Por eso, estos falsos profetas actúan y el mensaje de Dios es pasado por alto. Esta actitud describe la época en que nosotros estamos viviendo, donde la gente no quiere oír el mensaje claro de la palabra de Dios. La gente no quiere oír los mandamientos de Dios que debe obedecer. No quiere saber de las profecías de Dios. Ellos quieren que les digan cosas agradables, que les hablen de prosperidad, que les hablen que las cosas van a mejorar. Pablo recomienda a Timoteo que predique la palabra con claridad, porque la tendencia de los hombres es, según Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios nos ha enviado a predicar un mensaje de salvación, un mensaje de advertencia, un mensaje importante. No nos ha enviado a predicar lo que la gente quiere oír o lo que le gusta. Debemos cumplir fielmente nuestro trabajo. Tengamos cuidado de los falsos maestros. Tengamos cuidado de los falsos líderes que nos llevan a desconocer la palabra de Dios. La respuesta del Señor ante las palabras de Jeremías la seguimos estudiando en el capítulo 14 de Jeremías, el verso 14. Dice: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los envié, ni los mandé ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. El oficio de profeta no es algo en el cual nosotros decidimos formarnos para obtener ese título. El profeta es alguien que ha sido llamado por Dios para una tarea especial. Nadie se autoproclama profeta. Por eso el Señor enfatiza que estos profetas Dios no los envió. Dios había dado suficientes evidencias para identificar a un profeta verdadero. Por lo tanto, ellos debían saber que estos profetas no estaban hablando en nombre de Dios. Versículos 15 y 16. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos estos profetas, y el pueblo a quien profetiza quedará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y la espada. No habrá quien los entierre, ni a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, y sobre ellos derramaré su propia maldad. El Señor advierte que estos engañadores serán víctimas de los mismos desastres que habían declarado que nunca ocurrirían. Y será tan grande el desastre que no habrá tiempo ni siquiera para enterrar a los muertos, y esto es muestra de una gran deshonra. En los versículos 17 y 18 de Jeremías 14, el Señor describe a través de su profeta las terribles consecuencias que vendrán sobre un pueblo que puso su confianza en esos falsos profetas, en lo que Dios nunca envió, en los que predicaban mensajes agradables, pero no eran mensajes de Dios. Vendrá el tiempo total de asolamiento, que estos falsos profetas tendrán enfermedades derivadas de la desnutrición, además de otras dolencias físicas que se deben a la falta de alimentos. Entonces Jeremías responde al Señor, y en la sección que va del versículo 19 hasta el 22. Leamos los versículos 19 y 20. ¿Has desechado del todo a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué hiciste que nos hirieran sin remedio? Esperamos paz, pero no hubo tal bien. Tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, Jehová, nuestra impiedad y la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. El amor por su patria y por su pueblo hacen que el profeta interceda de nuevo apasionadamente en favor de ellos. Hace un ferviente debate con el Señor debido a la situación calamitosa de su pueblo. Jeremías reconoce voluntariamente las transgresiones de su pueblo, pero recurre al amor de Dios que tiene para con su pueblo. Versículos 21 y 22. Por amor de tu nombre, no lo deseches ni lo deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno capaz de hacer llover? ¿Acaso darán lluvia en los cielos? ¿No eres tú, Jehová nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú nos has hecho todas estas cosas. Jeremías le pide a Dios que no destruya a su pueblo, que el templo no sea destruido. Confiesa su pecado por el pueblo, reconoce que se ha hecho mal, que han adorado falsos dioses. Pero no destruyas a tu pueblo, le dice Jeremías. Él se parece entonces a Moisés, suplicando por Israel. Ellen G. White describe esa fe del profeta Jeremías así: la fe absoluta del profeta en el propósito eterno de Dios de sacar orden de la confusión y de demostrar a las naciones de la tierra y al universo entero sus atributos de justicia y amor le inducen ahora a interceder confiadamente por aquellos que se desviasen del mal hacia la justicia. Libro Profetas y Reyes, página 339. Pero el problema es que Israel no desea acercarse a Dios y no se arrepiente.
Entonces hace una tremenda declaración: ningún ídolo puede hacer llover. Esa es la experiencia de Elías, en los que le pide a los sacerdotes de Baal que le pidan a sus dioses si pueden hacer descender fuego del cielo, pero sus dioses no pueden porque no existen sino solo en la imaginación humana. Solo el verdadero único Dios es el que puede hacer llover. Así que apela al carácter bondadoso de Dios para que haga llover, para que cese la sequía. Le dice: en ti esperamos porque tú hiciste todas estas cosas. La sequía es obra de Dios, es el castigo a un pueblo rebelde para buscar su arrepentimiento. Pero el pueblo no cesa de pecar y ofender a Dios. Sin embargo, Jeremías apela a la misericordia y al poder de Dios para que cese la destrucción. Cuando somos conscientes del amor de Dios y su disposición de perdonar y salvar, entonces venimos humildemente ante Él y el Señor escucha y actúa en nuestro favor. Elena de White comenta: el arco iris que rodea el trono de Dios nos asegura que Dios es fiel, que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Hemos pecado contra Él y no merecemos su favor. Sin embargo, Él mismo pone en nuestros labios las admirables súplicas: por amor de tu nombre no nos deseches, ni trastornes el trono de tu gloria. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros. Él se ha comprometido a prestar oído a nuestro clamor cuando acudimos a Él y confesamos nuestra indignidad y pecado. El honor de su trono garantiza el cumplimiento de la palabra que nos dirige. Hoy a los testimonios, tomo 3, página 213. El profeta desea ver a su pueblo convertido, arrepentido y a un Dios prosperando y sanando a su nación. Apreciados amigos y hermanos, Dios está listo para obrar en nuestro favor, pero Él no obliga a nadie. Él no va a derribar la puerta sin nuestro consentimiento. Él espera nuestra respuesta. Confiemos en Él para que haga su obra de transformación en nuestra vida. Abramos la puerta del corazón y dejemos que Él traiga paz y salvación. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.